días, alumnos de industrial. Acá seguimos con la parte de grupo 6 de azufre en particular. Vamos a trabajar entonces, en este caso vamos a sacar oxígeno, porque oxígeno ya lo tratamos anteriormente, y nos vamos a focalizar en el estudio de las propiedades del resto del grupo C, de azufre, selenio, teluro y polonio, ¿sí? Acá tienen una imagen interesante del azufre, que recordando al fósforo con sus cuatro átomos, o sea, la molécula tetraatómica, el azufre elemental existe como molécula octatómica. Esa molécula octatómica se la considera como, también se la llama la corona de azufre. El azufre, a diferencia del fósforo, que se lo obtiene a partir de los fosfatos, lo podemos encontrar en estado natural. Bien. Del grupo que tenemos que analizar a partir del azufre, fundamentalmente acá obviamente como el grupo 4 se consolida la química no metálica, y del grupo el único que tiene características metálicas es el polonio, que a su vez es un radioisótopo. Entonces es como el caso, como nos pasaba con otros elementos de los últimos grupos, como el radio, como el francio. Sus propiedades radioquímicas son más importantes, pero sí hay que marcar acá que es el único con carácter verdaderamente metálico. La configuración electrónica es, del último nivel es la misma que el oxígeno, con la diferencia que el azufre, como está en el tercer periodo, ya tiene orbitales D disponibles, ¿sí? Como el carácter no metálico prevalece en la mayor parte del grupo, como en el azufre, el selenio y el teluro, vamos a tener también una química fundamentalmente covalente, o sea, van a formar enlaces fundamentalmente covalentes, ¿sí? Si observamos el caso del radio atómico, volvemos a observar que en los últimos elementos del grupo el radio sufre una contracción. Acá no se puede decir que no hay aumento. Acá directamente se observa una contracción en los dos últimos elementos del grupo, producto de la tendencia que ya veníamos observando en todos los grupos, de la parte P, todos los representativos que completan orbitales P. Este aspecto del último elemento, donde el radio prácticamente no crece, o en este caso disminuye, se observa acá en los radios. El radio iónico, fíjense que el radio iónico tiene que ver con un anión con dos cargas negativas. En el caso del azufre, el anión sulfuro, el anión seleniuro, el anión telururo. Y acá, en el caso del polonio, no tenemos ningún dato, porque al ser un metal, no va a tener tendencia a formar un anión con dos cargas negativas. Entonces es un dato importante. El punto de fusión, yo dije que el azufre se encuentra en estado elemental, además como combinado, ¿no?, en la naturaleza con sulfatos y como sulfuros. Ahí los vamos a encontrar muy difundido como sulfuros en la naturaleza. Acá tenemos un dato del punto de fusión que se aclara que es de uno de los alótropos. La alotropía del azufre es aún más variada que la del fósforo. A diferencia del oxígeno, que solamente tiene dos alótropos, el azufre va a tener dos alótropos principales de características cristalinas, y luego va a tener una serie de alótropos, una variedad muy grande, algunos de ellos amorfos. Acá también se marca otra alotropía del selenio, que es el selenio gris. O sea, este dato de punto de fusión corresponde al selenio gris. La electronegatividad corresponde a elementos no demasiado electronegativos, pero más electronegativos que un metal, por ejemplo. Todos son sólidos, esa es otra cosa importante. Y acá se marcan algunas tendencias, además de que el carácter metálico nuevamente crece a medida que bajamos en el grupo, por eso el polonio es el único metal.
que la química no metálica y covalente prevalece en los elementos como el selenio, el azufre, el selenio y el teluro. Nosotros básicamente nos vamos a centrar en el estudio del azufre y sus compuestos, porque el azufre es el elemento más abundante del grupo. Entonces por eso nos va a interesar mucho. En el caso, sobre todo también porque hay muchos sulfuros metálicos que están distribuidos en la naturaleza, entonces nos va a interesar mucho cómo trabajar a nivel químico minero esos sulfuros. El selenio y el teluro son no metales y también son semiconductores, son semiconductores, por eso también se los considera semimetales. El semimetal, siempre lo digo yo, está asociado a la semiconducción eléctrica, ¿sí? Acá, por ejemplo, se compara las propiedades, o sea, cómo varían periódicamente las propiedades de los hidruros. En el agua, en el oxígeno, por ejemplo, el agua y el peróxido de hidrógeno eran líquidos de alto punto de ebullición, ¿sí? Luego, a partir de ahí, tenemos gases. Por ejemplo, el sulfuro de hidrógeno es un gas, y a partir de ahí son todos gases y cada vez menos estables térmicamente. El seleniuro de hidrógeno, el telururo de hidrógeno. De acá tenemos que nos vamos a centrar en el estudio del sulfuro de hidrógeno, que a diferencia de los hidruros del oxígeno es un gas. Es un gas porque fundamentalmente no es una molécula polar, es una molécula, se podría decir, con características apolares, y por lo tanto las fuerzas que unen esas moléculas son débiles y por eso aparece como gas. Los números de oxidación en el azufre, por ejemplo, puede llegar a estabilizarse el número de oxidación -2, +6, +4 también. El +6 y el +4 es más, los mayores son más estables en los elementos más livianos, y el +4, el número de oxidación +4, se estabiliza en los más pesados. Pero en el azufre vamos a observar todo, ¿no? -1, +6, +4, ¿sí? Esos van a ser más estables. Todos van a formar un dióxido de estas características, todos van a tener este dióxido, van a ser isomorfos, ¿no? Y el azufre a su vez va a formar el trióxido también, ¿sí? A partir del azufre es importante, yo dije que la configuración electrónica del azufre se destacaba, como es un elemento del tercer periodo, los orbitales D. Los orbitales D implica que tiene orbitales D energéticamente disponibles para ampliar octeto. Por eso el azufre puede llegar a formar el hexafluoruro de azufre. Sigamos, veamos. El caso del azufre, yo les dije que lo podemos encontrar en forma natural, hay reservas de azufre en la naturaleza, generalmente asociado con actividad volcánica, están los depósitos de azufre. Nosotros acá en Salta tenemos reservas de azufre, yacimientos hay de azufre, también los hay en Estados Unidos, Italia, Japón, México y Polonia, ¿sí? ¿Cómo se extrae el azufre? El método de Frasch es un método básicamente físico. Se inyecta agua sobrecalentada al interior de se hacen perforaciones y ahí se colocan todo este dispositivo con varias tuberías. La tubería la más externa, ahí se bombea agua sobrecalentada, de tal manera de lograr que el azufre que está en el interior del yacimiento funda, y luego a través de una tubería interna, la más interna de todas, la que está en el medio, son todas tuberías concéntricas, ¿no? Se inyecta aire comprimido y se logra hacer subir el azufre, se puede de esa manera aspirar, digamos, el azufre que ya está en estado líquido, y luego en el exterior solidifica el azufre en moldes especiales. En general, entonces tenemos fíjense, un sólido que tiene un punto de fusión relativamente bajo. Nosotros dimos ahí el punto de fusión del alótropo monoclínico, ¿no? De la variedad monoclínica,
tiene un punto de fusión bastante bajo porque las moléculas de azufre, las moléculas, la corona de azufre, el azufre octatómico, tiene una estructura muy polar, estoy diciendo macana. Es muy simétrica la molécula. Vamos a ver eso acá. La molécula de azufre es muy simétrica, observen ustedes. Tenemos regularidad. Esa simetría, esa regularidad me está diciendo que es una molécula apolar. Por lo tanto, como es apolar, es insoluble en agua y soluble en solventes orgánicos, en líquidos apolares, como el benceno, como el sulfuro de carbono. Vamos para atrás ahora. Esas van a ser las características más notables, pero justamente esa solubilidad está relacionada con la estructura de la molécula. Por eso es que estudiamos la estructura de la molécula. Otro método industrial para obtener azufre es el método Claus, que hay crudos, no todos, pero hay algunos crudos. Por ejemplo, los árabes y los venezolanos tienen mucho contenido de sulfuro de hidrógeno. Entonces, lo que se hace con el sulfuro de hidrógeno, proveniente del crudo, proveniente de la fase gaseosa del crudo, se lo somete a combustión y se va obteniendo de esa manera, como el sulfuro de hidrógeno, aquí el azufre vendría a ser el combustible, el comburente es el oxígeno, entra en combustión y va produciendo dióxido de azufre, que a su vez es reducido. El dióxido de azufre, aquí el azufre está con +4, el dióxido de azufre luego es reducido con más sulfuro de hidrógeno y se va obteniendo azufre. Entonces fíjense que el azufre en el dióxido de azufre está actuando acá como oxidante y el sulfuro de hidrógeno como reductor. De esta manera se va obteniendo azufre. El catalizador, obviamente a temperaturas altas, no tengo el dato acá de temperatura, si alguien lo puede buscar mejor, se utiliza un catalizador de alúmina, de óxido de aluminio, que es muy interesante porque, bueno, va a actuar como explicamos nosotros que actúa el catalizador de hierro en la producción de amoníaco. ¿Sí? Se obtiene, fíjense que las temperaturas evidentemente tienen que ser mayores a 119 grados porque se está obteniendo el azufre líquido, ¿sí? También hay algo de emisión de gases, o sea, aquí tenemos una cola de gases que es parte, digamos, del proceso. Bien, acá está entonces el azufre. Tiene dos variedades cristalinas reconocibles, alótropos cristalino, que es el azufre rómbico y el azufre monoclínico. El monoclínico va a tener una apariencia o sea, cuando uno lo puede observar, esos cristales tienen formas de agujitas. Ese es el azufre monoclínico. Se lo puede obtener al laboratorio en una forma o en otra. Hay técnicas para obtenerlo como azufre rómbico o como azufre monoclínico. Van a ver que estas dos estructuras cristalinas están en equilibrio. Bien, a partir de ahí, fíjense, se pueden, acá por ejemplo tenemos el azufre, el amarillo en un tubito de ensayo y vemos a medida que calentamos cómo ese azufre va fundiendo, cambiando de color, se va oscureciendo hasta quedar como un líquido. Lo que ocurre en todo este proceso de fusión es que las cadenas de la corona de azufre se va abriendo. Por ejemplo, acá tenemos la corona en estado líquido, luego la corona se abre, se forman, si la corona de azufre, que es un ciclo, se abre, forma cadena, las cadenas se pueden ir uniendo. Por eso hay un momento en que uno va fundiendo y en lugar de que el líquido sea más fluido, disminuye su viscosidad, se hace menos fluido. Uno da vuelta el tubo y no se vierte el azufre, no fluye. Eso es porque las cadenas se van cortando, se van uniendo, formando cadenas más largas. Ahora, pero si sigo calentando, las cadenas se vuelven a cortar, se vuelven a romper y a formar anillos más pequeños o incluso cadenas más
cortas de átomos. Podemos llegar hasta azufre 2 si seguimos calentando, digamos, ¿no? El punto de ebullición del azufre es 444 grados centígrados, ¿sí? Bien, todas estas experiencias se pueden hacer en el laboratorio y son muy interesantes. Bien, ahora veamos el diagrama de fases del azufre. Es un diagrama PT, como ustedes conocen, donde están indicados las temperaturas y presiones en las cuales la sustancia, en este caso el azufre, está en estado sólido, en estado líquido o en estado vapor. En este caso vamos a tener una variante en el diagrama porque tenemos dos fases sólidas reconocibles, el azufre rómbico y el azufre monoclínico, ¿sí? Ambas están en equilibrio a 95,5 grados. Eso significa entonces que cuando calentamos lentamente el azufre rómbico y superamos esa temperatura, se convierte en azufre monoclínico, ¿sí? Esta propiedad se la conoce como enantiotropía. Esta propiedad se conoce como enantiotropía. Fíjense acá en el diagrama de fases, vamos a ver que hay se indica, por ejemplo, que el estado más estable por debajo de 95 grados es rómbico. Si calentamos lentamente pasamos a otra fase sólida que es el azufre monoclínico, por eso tiene estas características. Y otra característica notable del diagrama es que tiene 3 puntos triples. A 95.4 cuando se produce el pasaje de azufre rómbico a monoclínico, que es este, y acá tenemos en equilibrio, porque estas líneas siempre en los diagramas de fase indican equilibrios. En este caso tenemos un equilibrio entre el azufre rómbico, el azufre monoclínico y el vapor. En este otro punto, por ejemplo, en este punto que es 119, en este otro punto tenemos en equilibrio el azufre monoclínico, el vapor y el líquido. Y finalmente el último punto triple, porque yo les recuerdo el punto triple, que era el punto en un diagrama de fases de una sustancia en que convivían los tres estados, líquido, sólido y vapor. En este caso, lo interesante es que estos puntos triples, por empezar, que tiene 3 puntos triples, eso le están diciendo que tiene 2 fases sólidas reconocibles. Entonces, vuelvo a repetir, el segundo punto triple, que está a 119, tenemos fase sólida monoclínica, líquido y vapor. Y finalmente el último, que es la temperatura de 151 grados, en ese caso tengo fase rómbica, monoclínica y líquida. Entonces eso es muy notable en este diagrama de fases. Bueno, ahí está el punto de ebullición. En general nos dicen, claro, hasta 95 grados la fase, o sea, temperatura ambiente, lo vamos a encontrar entonces fundamentalmente en su estructura cristalina rómbica. No son polimorfos estos, se les dice, estos son alótropos, son estructuras cristalinas de la misma sustancia elemental. Bien, ahora veamos, comparemos lo que conocemos ya, para que vamos contrastando y no olvidando lo que estudiamos. Comparamos las propiedades del oxígeno y la del azufre. Esto es nuevamente un cuadro comparativo, o sea, no es que describo a uno primero y después describo al otro, sino que los voy comparando determinados aspectos que me interesa comparar. Por ejemplo, el estado de agregación a alotropía. El oxígeno es gaseoso, el azufre es sólido. El oxígeno tiene solo 2 alótropos, el dioxígeno y el trioxígeno, o sea, el ozono, que es una molécula angular, y aquí les damos el ángulo, 117 grados. El azufre tiene 2 alótropos cristalinos, pero tiene un montón de alótropos amorfos. Tiene estructuras alotrópicas lineales, ¿se acuerdan cuando yo les decía que se abre la cadena por calentamiento y a veces en algún momento esa cadena se corta y se cierra y forman cadenas cíclicas? La tendencia a formar cadenas, a unirse en átomos iguales, por ejemplo, azufre-azufre. El oxígeno es poco o nula, porque solamente puede llegar a formar el di y el trioxígeno. Además forma moléculas discretas, por eso es que siempre insisto con ese concepto, son moléculas discretas.
Tiene dos átomos y nada más, y con enlaces múltiples, tiene mucha tendencia a formar enlaces múltiples entre el oxígeno y oxígeno. Por eso el enlace del dioxígeno es doble, y el del trióxido del ozono está entre un doble y un simple. En el caso del azufre, tiene una enorme tendencia a formar cadenas. Si está formando una molécula con 8 átomos de carbono, tiene mucha tendencia a formar cadena. Y lo que es notable en el azufre es que el enlace azufre-azufre es variable y flexible. O sea, ese enlace puede variar de 180 picómetros a 260, o sea, puede estirarse, acortarse, ¿sí? Así como los ángulos de enlace también que forma cuando se unen 3 azufres, 3 o más, van a haber ángulos de enlace muy variables, y la energía de enlace varía también, porque si varía la distancia de enlace, azufre-azufre también va a variar la energía de enlace. Tenemos de 265 a 430. Eso nos va a dar entonces la posibilidad de eso nos justifica, mejor dicho, la variedad de alotropía que presenta el azufre. Los hidruros ya los comparamos recién. Los óxidos metálicos son la mayoría con alto carácter iónico. O sea, el oxígeno en general, cuando se combina con metales, va a dar compuestos óxidos metálicos con mucho carácter iónico. El azufre, al contrario, el ion sulfuro, el anión sulfuro, va a formar sulfuros iónicos solo con los metales alcalinos. Solo con los metales alcalinos va a formar sulfuros iónicos. Con el resto de los metales va a formar sulfuros con más carácter covalente. Y eso se explica muy bien porque el anión sulfuro es un anión grande, y además de que ser un anión grande, tiene 2 cargas negativas, entonces fácilmente polarizable. Entonces cuando se forman los sulfuros metálicos, esa tendencia a la polarización hace que se deforme la nube electrónica del ion sulfuro y tiendan a solaparse las nubes y a adquirir carácter covalente. Por eso que solamente con los alcalinos puede llegar a formar sulfuros electropositivos iónicos. Esto va a tener relación con la solubilidad, porque los únicos sulfuros solubles son los sulfuros alcalinos. El resto de los sulfuros de la tabla periódica, que los podemos encontrar en todo, con metales de transición, con metales que no son de transición, como el plomo, como el estaño, como el bismuto, no van a ser solubles. Esa es una condición que vale la pena hacer notar, ¿no? Porque cuando uno analiza la solubilidad, no solamente la puede analizar desde el punto de vista termodinámico, como analizábamos la entalpía de disolución, sino que también la podemos analizar que la influencia de la tendencia de carácter covalente en una sal hace que sea también menos soluble. Las tendencias de enlace: el oxígeno forma compuesto con número de oxidación -2, -1, -1 medio. Acá está omitido el +2 cuando se combina con el flúor, ¿no? Y obviamente el oxígeno está en el segundo periodo y por lo tanto no puede expandir la covalencia. Entonces no puede formar más de 2 enlaces covalentes. El azufre no. El azufre junto con el selerio y el teluro forma compuestos covalentes con número de oxidación +2, +4, +6, dice, y todos pueden ampliar la covalencia porque ya están del tercer periodo en adelante, o sea, tienen orbitales D energéticamente disponibles para formar enlaces. Bien, vamos a ver el azufre, cuáles son los compuestos más importantes. Se combina con la mayoría de los metales, que yo les decía que los sulfuros están distribuidos en toda la tabla periódica. En general, fíjense que con el magnesio va a formar un sulfuro con carácter fuertemente iónico, porque el magnesio es un metal muy electropositivo, ¿sí? Y después se combina con los halógenos, con el oxígeno se combina fuertemente, por eso en la naturaleza encontramos sulfatos y hay algunos óxidos de azufre que también se pueden encontrar en gases volcánicos, así que tiene una afinidad interesante por el oxígeno, ¿sí?
y obviamente con el hidrógeno también se combina y forma el sulfuro de hidrógeno. El sulfuro de hidrógeno va a tener mucha importancia para química analítica. Como está en estado de oxidación cero, puede reaccionar con ácidos oxidantes. Vuelvo a recordar lo de los ácidos. ¿Cuáles son los ácidos oxidantes? El ácido nítrico, el ácido sulfúrico concentrado y caliente puede reaccionar y oxidarse, ¿sí? Bueno, todas estas reacciones necesitan calor. Por ejemplo, la reacción con el oxígeno es una reacción bastante rápida y sí, se requiere que el azufre esté fundido para que reaccione con el oxígeno del aire y forme el dióxido de azufre. Pero cuando se forma el dióxido de azufre es algo muy visible, forma vapores blancos bastante tóxicos, pero es rápida la reacción. Bien, veamos los sulfuros de metálico y los procesos de concentración. Hasta ahora vimos varios procesos químicos mineros que usaban este método de concentración. La concentración siempre va a ser, el objetivo siempre va a ser aumentar la relación mena-ganga para que de los componentes del mineral nosotros concentremos en el componente que más nos interesa y lo separemos de lo que menos nos interesa, ¿sí? Ese es fundamentalmente el objetivo. Los sulfuros metálicos, como hay tantos sulfuros metálicos, vamos a utilizarlos muchas veces para obtener un metal determinado. Eso lo vimos ya con el plomo, lo vamos a ver con el zinc, lo vimos con el arsénico, el antimonio y el bismuto, y lo vamos a ver, por ejemplo, en los casos del cobalto, en los casos del níquel, también son sulfuros. Entonces, esos sulfuros siempre van a ser concentrados. El proceso de concentración básicamente consiste en un tanque de concentración donde es un sistema acuoso con agentes espumantes y con incorporación de aire. O sea, es un tanque concentrador donde se le agregan agentes espumantes, hay agitación e incorporación de aire, ¿sí? En la incorporación del aire. Ese va a ser los aspectos más importantes que tenemos que considerar en el proceso de concentración. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Yo cuando ingreso el mineral al tanque de concentración, yo lo ingreso finamente dividido, ¿sí? Ya tengo el mineral acondicionado. Una vez que lo extraigo de la mina, yo ya lo muelo, yo ya lo tengo molido. Entonces, ahí lo que va a ser importante es lo que se llama la parte hidrofílica del mineral y la parte hidrofóbica del mineral. La parte hidrofílica del mineral va a ser aquella que tenga mucha afinidad por el agua, y la parte hidrofóbica del mineral va a ser la que rechace el agua. Entonces, los sulfuros en general son hidrofóbicos, entonces rechazan el agua y tienden a ubicarse en la parte superior del tanque. Y los que son hidrofílicos, que tienen más afinidad con el agua, que tienen lo que se llama en este proceso más tendencia a la humectación, tienden a ubicarse en la parte inferior. Generalmente la ganga está en mayor proporción en peso que la mena, dice. Muchas veces pasa eso, que hay más ganga que mena. Por eso son necesarios estos procesos. Exacto. Cuando pasa eso, es importante que concentremos la mena para que luego en el proceso químico, el ataque químico, ya ataque lo que nos interesa atacar y gastemos los reactivos y todo el proceso de concentrado a aprovechar la mena y no, digamos, la parte de la ganga que no es lo que nos interesa. Entonces, en el caso de los sulfuros metálicos son hidrofóbicos, o sea, son los que van a rechazar el agua, van a rechazar humectarse. Entonces, al insuflarle aire, se asocia a sus partículas y se eleva a la superficie. De allí son retirados con la espuma. Por el contrario, la ganga se moja, o sea, se humecta, es hidrofílica y queda en suspensión y finalmente se sedimenta y se separa de los sulfuros. Este método de concentración lo hemos utilizado para el caso del dióxido de estaño, cuando queríamos obtener estaño a partir del dióxido de estaño. Ahí se utilizó la concentración. Ahora, en el particular caso del dióxido de estaño, el que era hidrofóbico era justamente el mineral que nos interesaba a nosotros, que era el dióxido de estaño. Aquí va a ser lo contrario, los sulfuros son
perdón, en el caso del dióxido de estaño era hidrofílico, o sea, generalmente se humectaba y se ubicaba en la parte hidrofílico, era el dióxido de estaño, y se ubicaba en la parte inferior. Y en este caso, vuelvo a repetir, los sulfuros en general son hidrofóbicos. Bueno, este es el tanque, que es un tanque concentrador, donde se mezcla el mineral con la solución acuosa del agente espumante y se agita, ¿sí? Se agita y de esa manera, y también acá está la entrada de aire, se insufla aire, ¿sí? A todo el proceso. Acá tenemos las que son partículas hidrofílicas y las partículas hidrofóbicas. Acá están los triangulitos te representan a las hidrofílicas, y esta forma de partículas en el dibujo, como que parece una ruedita, representan las hidrofóbicas. ¿Ves? Las hidrofóbicas, con el aire insuflado, se van ubicando en la parte superior del tanque, ¿sí? De esa manera después tiene como unas paletas que va arrastrando todo el mineral de la parte superior del tanque. ¿Qué agentes podemos utilizar? Los agentes espumantes son sustancias tensioactivas, o sea, bajan la tensión superficial del líquido. La eficacia del empleo de agentes espumantes depende en gran parte del pH de la pulpa. Por eso es que tenemos espumantes ácidos y espumantes básicos, ¿sí? Sí. Y los espumantes ácidos tenemos reactivos fenólicos, cresol, silenol, los alquilaril sulfatos, y en los básicos tenemos generalmente las piridinas. Estos son bases de Lewis pesadas que poseen una elevada propiedad de espumación en medios alcalinos. Y tenemos también espumantes neutros, ¿sí? Eso depende del mineral fundamentalmente, ¿no? Esto es básicamente el proceso de concentración o proceso de flotación. Bien, acá están comparados en esta diapositiva las propiedades de algunos de los hidruros con más detalle. Acá, por ejemplo, se nota clarito que el sulfuro de hidrógeno, por el punto de ebullición, es un gas. El resto también son gases, pero el sulfuro de hidrógeno va a ser necesariamente el más volátil por el punto de ebullición que tiene. La distancia de enlace metal-hidrógeno en el caso del agua, en el caso ya es más grande. Fíjense que a medida que bajamos en el grupo, la distancia de enlace con el hidrógeno es más grande. Eso hace que también el enlace cada vez sea más débil. En los dos últimos el enlace es muy débil, porque el hidrógeno se combina con elementos de tamaño grande, ahí vemos, a medida que bajamos en el grupo, y por supuesto van a ser menos estables térmicamente. El ángulo de enlace, el del agua, el ángulo de enlace del sulfuro de hidrógeno es mucho más pequeño, porque acá evidentemente la repulsión interelectrónica de pares es mayor. En el agua la repulsión de los dos pares sin compartir cerraban el ángulo de enlace, y acá lo cierran aún más. Quiere decir que esos pares de no enlace ocupan más espacio todavía y repelen más, y aquí cada vez es más pequeña. Fíjense que el ángulo de enlace nos estamos acercando ya al ángulo de enlace de los orbitales p. Eso es interesante. O sea que la tendencia a la hibridización sp3 va disminuyendo a medida que aumenta el tamaño del átomo. Bueno, luego está la entalpía de vaporización. En el caso del agua es la más alta, evidentemente, porque es un líquido. En el caso del sulfuro de hidrógeno es menor, y luego vuelve a aumentar acá. Vuelve a aumentar en el caso del seleniuro de hidrógeno y el telururo de hidrógeno, porque ya son evidentemente moléculas mucho más pesadas y les va a costar más vaporizarlas. O sea, más pesadas y mayor peso molecular. La energía de disociación es altísima en el agua, porque el enlace oxígeno-hidrógeno en el agua es muy estable. Por eso es que la molécula de agua también es muy estable. En el caso del azufre hay menor estabilidad acá en el enlace, porque se libera energía
se libera más energía, menos energía en la disociación. O sea, la energía de disociación básicamente tiene que ver con la fuerza del enlace. Cuando aquí se libera mucha energía cuando se rompe, quiere decir que el enlace es fuerte. Acá es menos fuerte y acá, por supuesto, es mucho menos. Veamos. El sulfuro de hidrógeno, uno de los compuestos de mucha importancia para el caso del azufre, se puede producir, fíjense, el sulfuro de hidrógeno en un producto natural, es un producto natural de bacterias anaerobias. O sea, cuando las bacterias actúan, son bacterias que no obtienen energía a partir de la respiración, sino a partir de otros procesos. O sea, crecen sin utilizar oxígeno. En ese caso, estas bacterias producen este gas que es sulfuro de hidrógeno. Y justamente es un producto de la putrefacción de plantas en pantanos y otros sitios. O sea que cuando emerge el sulfuro de hidrógeno es producto de procesos de descomposición. Esto me va a recordar el olor muy desagradable que tiene el sulfuro de hidrógeno, que por eso siempre evitamos en el laboratorio obtenerlo y utilizarlo, lo usamos muy acotadamente, porque no es solamente que el olor es desagradable, sino que cuando adquiere una determinada concentración en el aire es tóxico. Bueno, ¿cómo se puede obtener el sulfuro de hidrógeno? Esta es una forma de obtención del laboratorio, ¿no? Que es la menos deseada. Hay otra forma, pero bueno, esta es la más sencilla para transmitir, que es trabajar con un sulfuro, el sulfuro de hierro, y tratarlo con ácido. De esa manera se libera el sulfuro de hidrógeno, que a su vez tiene propiedades ácidas, ¿sí? El agua, ¿se acuerdan? Esa es una diferencia notable que habría que marcar acá. Es que el sulfuro de hidrógeno es un ácido y el agua no. El agua era anfótero, podía actuar como ácido o como base. Eso lo vimos bien en la teoría de Bronsted-Lowry. El sulfuro de hidrógeno es un ácido. Y justamente tiene el enlace sulfuro de hidrógeno es mucho menos polar, que es prácticamente apolar. Hay una pequeña diferencia de electronegatividad entre el azufre y el hidrógeno, pero es básicamente apolar. Por eso es que esta molécula no puede formar enlaces puente hidrógeno y tiene un punto de ebullición tan bajo. Si bien es una molécula angular, tiene un ángulo de enlace aún mucho menor que en el caso del agua. O sea que los pares electrónicos acá, de los dos pares que tiene el azufre en el sulfuro de hidrógeno, así como los dos pares sin compartir del oxígeno en el agua, en el caso del azufre, ocupan mucho más espacio y cierran más el ángulo todavía, ¿sí? Eso a nivel de obtención y a nivel de características generales del sulfuro de hidrógeno. Bien, es un ácido, o sea, por lo tanto va a liberar en solución acuosa, va a liberar protones, por eso que en solución acuosa lo vamos a llamar ácido sulfídrico. O sea, en solución acuosa actúa como agua y a su vez, como es un ácido, puede neutralizar bases, neutraliza bases. Esto es consecuencia de esto, la neutralización de las bases es consecuencia de sus propiedades ácidas. También es un reductor y eso lo vimos en el proceso Claus. En el proceso Claus lo que se hace es justamente oxidar al sulfuro de hidrógeno hasta azufre. Podemos oxidarlo también hasta dióxido de azufre. Aquí pasa de número de oxidación menos 2 a más 4. Por eso es que puede actuar como combustible, ¿no? Al reaccionar con oxígeno. Bien, también se puede oxidar hasta azufre, hasta dióxido de azufre o hasta azufre elemental, que ese es el objetivo del proceso Claus. Es insoluble en solución acuosa, eso siempre hay que recordar. Una vez que se forma el azufre, enseguida se produce una opalescencia en la solución acuosa del tubo de ensayo y es porque es insoluble. Acá está la hemireacción de oxidación. Aquí voy a hacer una aclaración. Cuando yo pido las propiedades del sulfuro de hidrógeno como reductor, a mí no me interesa la reacción de reducción, la hemireacción. A mí me interesa la reacción química. Yo no pido hemireacciones. La hemireacción
es solamente para ver cuán reductor, esta es una hemireacción este es de oxidación, para verificar en el potencial cuán reductor puede ser, digamos, nada más. Pero cuando yo pido en un examen las propiedades reductoras del sulfuro de hidrógeno, yo quiero la reacción química, la reacción, que eso es lo que a mí más me interesa. Entonces, su carácter reductor se manifiesta reduciendo al dióxido de azufre, puede reducir al dióxido de azufre, al cloro y al hierro 3, por ejemplo. Hierro 3 lo pasa a hierro 2. Al dióxido de azufre lo puede reducir hasta azufre 0 elemental. Y al cloro lo puede reducir a cloruro. De cloro 0 elemental a cloruro. Bien, acá está el sulfuro de hidrógeno. El sulfuro de hidrógeno es muy interesante en química analítica porque nos permite formar precipitados e ir separando de esa manera metales iones metálicos de una muestra, por ejemplo, ¿no? Por eso es que se utiliza mucho en el análisis cualitativo, o sea, en química analítica cualitativa, para la precipitación de muchos metales. En la práctica, la precipitación tiene lugar en condiciones controladas, de manera que puedan distinguirse dos grupos. Las condiciones controladas que habla el texto significa el pH. Vamos a ver que el sulfuro de hidrógeno, como es un ácido, fíjense, el sulfuro de hidrógeno en solución acuosa actúa como ácido, se llama ácido sulfídrico. Por lo tanto, pero es un ácido débil, vemos acá la pK-1 y la pK-2, son pequeñas y sobre todo la pK-2 es mucho más pequeña que la pK-1, o sea que se comporta como un ácido inorgánico, pero es un ácido débil. Por lo tanto, este ácido débil, si ustedes burbujean sulfuro de hidrógeno en el agua, se va a disociar y entonces nos va a dar protones y nos va a dar ion sulfuro. Este ion sulfuro es el agente precipitante, es el verdadero agente precipitante. Entonces yo tengo una muestra donde hay varios iones metálicos, o sea, metales disueltos como iones. Si yo burbujeo el sulfuro de hidrógeno, lo interesante es que me va a poder precipitar esos metales. Y yo voy a poder regular qué metales, qué iones metálicos quiero que precipite, regulando el pH. Entonces, ¿cómo regulo el pH? Cuando el pH sea muy ácido, lo que va a ocurrir con este equilibrio es que se va a desplazar hacia los reactivos y va a disminuir la concentración de agente precipitante, que es el sulfuro. Eso puede llegar a evitar una precipitación, dependiendo de los KPS, las constantes de producto de solubilidad de los sulfuros. Entonces, de acuerdo a eso, vamos a tener dos grupos de sulfuros metálicos importantes. Los que son, el sulfuro de mercurio 2, plomo, bismuto, cobre, cadmio, arsénico, antimonio, van a ser los sulfuros más insolubles, o sea, los que tengan una constante de producto de solubilidad más pequeño. Y luego vamos a tener otro grupo que acá le llamamos grupo 2 y 4, no tienen nada que ver con los grupos de la tabla, ¿no? Son grupos dentro de los sulfuros metálicos. Tenemos el sulfuro de níquel, cobalto, manganeso y zinc, que tienen un KPS o una constante de producto de solubilidad mucho más grande, o sea que son más solubles los sulfuros del grupo 4 que los del grupo 2. Entonces, fíjense, si los del grupo 2 son muy insolubles, tienen un KPS muy chiquitito, van a requerir de pequeñas concentraciones del agente precipitante. Y los que tengan más grande la constante de producto de solubilidad o sean menos insolubles, van a requerir mayor concentración de sulfuro. Entonces, esta concentración de sulfuro yo la voy a regular con el pH. Entonces, aquí dice, los productos de solubilidad de los sulfuros grupo 2 son menores que los sulfuros grupo 4, lo que acabo de decir. Esto es, son más insolubles en agua. Para que precipiten los sulfuros del grupo 2, los más insolubles, sin que lo hagan los del sulfuro del grupo 4, miren cómo puedo lograr lo que se llama una precipitación selectiva. La concentración de ion sulfuro debe disminuir a un valor más pequeño, más pequeño que la de la solución saturada de sulfuro de hidrógeno, ¿sí?
Esto se logra si la precipitación se hace en medio ácido. O sea que yo puedo precipitar a los sulfuros más insolubles del grupo 2 a pH ácido. ¿Por qué? Porque de esa manera logro que este equilibrio se me desplace hacia lo reactivo y la concentración sea menor, y a esa concentración del agente precipitante, que es el sulfuro, precipitan los sulfuros del grupo 2. ¿Sí? Esto se logra si la precipitación se hace en medio ácido. Los iones adicionales hidróneos desplazan los dos equilibrios siguientes a la izquierda y por lo tanto disminuye el sulfuro. Ahí está explicado. Bien, entonces ambos equilibrios se desplazan a la izquierda a causa de los iones adicionales protones, porque yo precipito en medio ácido. Entonces, aquí decimos, los sulfuros del grupo 2 son más solubles en medio ácido que los del grupo 4. Bueno, aquí vamos a tener que hacer una pequeña, aquí vamos a cortar y vamos a hacer algunas consideraciones.